tomar un pedacito del Greiner. Esto está en el capítulo 5 del libro, no sé si ya lo tienen. Que es lo que seguramente estaríamos viendo con Rodolfo en la próxima clase, digamos, que es la que íbamos a tener hoy. Fíjense que lo que hicimos hasta ahora, lo que hizo la clase anterior el profesor fue abordar este problema en el cual teníamos una serie de partículas que tenían un cierto spin, básicamente era una cadena de spin, y que decíamos que estos spines podían estar, si pensábamos en algún eje particular, digamos, que estuviera, por ejemplo, alineado a algún campo magnético externo, podían tener, digamos, el spin hacia arriba un medio o hacia abajo un medio, digamos. Y lo que habíamos intentado hacer, lo que había estado haciendo el profesor era determinar todos los estados, digamos, microscópicos que fueran compatibles con una cierta energía del sistema. ¿Sí? Si recuerdan, lo que habíamos hecho era decir, bueno, suponíamos que en principio teníamos en esta cadena de spines 10 spines, y decíamos, bueno, primero veamos cuál es la cantidad de microestados que fueran compatibles con un spin total igual a 5, ¿sí? Que sería que todos los spines estuvieran hacia arriba, y teníamos un solo estado compatible con ese spin total. Y luego lo que íbamos haciendo era ver, bueno, cuántos microestados, o sea, cuántas configuraciones serían compatibles con que el spin del total del sistema fuera 4, fuera 3, fuera 2, fuera 1, 0 y hacia abajo, ¿sí? Y luego el profesor nos había mostrado esta distribución binomial que teníamos en este caso. Y al final había llegado a mostrar, digamos, alguna relación que había entre esta cantidad de microestados y la entropía del sistema. A lo que quiero ahora retomar un poquito antes de abordar los problemas, digamos, que vamos a poder comenzar a resolver hoy, es, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto de contar la cantidad de microestados, digamos, o la cantidad de configuraciones que son compatibles con cierta variable, digamos, macroscópica o termodinámica, como podría ser el spin total del sistema, o la energía del sistema, o la temperatura, u otras cantidades? Entonces, si se fijan acá en el capítulo 5 del Greiner, lo que se hace al comienzo del capítulo, esta es la segunda sección del mismo, es hacer una definición estadística de lo que es la entropía. ¿Sí? Esto también lo charlamos con el profesor. Fíjese que comienza diciéndonos que en el equilibrio termodinámico, el estado macroscópico más probable es el que se corresponde con el mayor número de microestados que sean consistentes con ese estado macroscópico. ¿Sí? Entonces, si pensamos en esta cadena de spines que teníamos, recuerdan que, ¿no?, esto que fuimos haciendo de ver cuántas configuraciones posibles hay para los distintos valores de proyección de spin total del sistema. Cuando la cantidad de partículas tiende a infinito, o sea muy grande, fíjense que estuvimos hablando de 10 partículas, y a medida que íbamos variando el spin total del sistema desde 5 hacia 0, cada vez teníamos una cantidad mucho más grande de configuraciones posibles. Cuando la cantidad de partículas del sistema, en este caso la cantidad de spines que forman esta cadena, sea muy grande, esa distribución, digamos, se hace más picuda, en el sentido de que la cantidad de microestados que vamos a tener compatibles con, por ejemplo, una proyección de spin total igual a 0, es cada vez más grande. Y si decimos que todas estas configuraciones son igual de probables, es decir, supónganse tenemos de nuevo esta cadena de 10 spines y decimos, es igual de probable que los 10 estén hacia arriba, que los 10 estén hacia abajo, que el primero esté hacia arriba y todos los demás hacia abajo, y que todas las configuraciones tienen la misma probabilidad de suceder. Entonces, en ese caso, el estado macroscópico, el estado, perdón, de equilibrio termodinámico, ¿sí?, que es un estado macroscópico, va a ser aquel que tiene asociada, digamos, una cantidad mayor de configuraciones posibles. Si pensamos en esta cadena de spines y pensamos en que tenemos un número muy grande de spines, digamos, el spin total, cuando el spin total es igual a 0,
cuando la proyección de spin total es igual a 0, es cuando tenemos una mayor cantidad de configuraciones microscópicas posibles, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si pensáramos que tenemos, o si queremos ver cuántas configuraciones tenemos con todos los spins hacia arriba o hacia abajo, tenemos solo una, digamos. Entonces, ese estado macroscópico de spin total, supónganse tenemos 10 partículas de spin total 5 o menos 5, es muy poco probable, digamos. Entonces, no se corresponde con el estado de equilibrio termodinámico. Entonces, fíjense que lo que dice acá inmediatamente después es que acá entra en juego justamente este postulado básico de que todos los microestados con igual energía tienen la misma probabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de esta cadena de spines, todos los estados, todos estos microestados tienen la misma probabilidad de sucederse. Siempre que estemos hablando, fíjense, un detalle no menor, de que la energía total del sistema sea la misma. Es decir, en este ejemplo de la cadena de spines, por ejemplo, a la redundancia, tenemos apagado el campo magnético externo, es decir, la energía de cada uno de estos spines es la misma si apunta hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? En ese caso, todos los microestados son igual de probables. Si encendiéramos el campo magnético, esto ya cambiaría, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, ahora vamos a hacer una pequeña deducción, digamos, de cómo podemos justamente encontrar las relaciones entre este número de microestados y la entropía de un sistema. Entonces lo que vamos a hacer es considerar un sistema que consiste, o que a su vez lo dividimos en dos subsistemas, que tienen las variables de estado, energía, volumen y número de partículas, ¿sí? De modo tal que la energía total del sistema se mantiene constante, es lo que tenemos acá arriba, el volumen del sistema se mantiene constante, el volumen total, y la cantidad de partículas se mantiene constante, ¿sí? Lo que puede variar es justamente la proporción que hay de E1 a E2, B1 a B2 y N1 a N2. Donde, lógicamente, si estas cantidades son constantes, el diferencial, o sea, la variación de la energía que hay, digamos, en el subsistema 1 va a ser igual a menos la variación de energía que hay en el subsistema 2, ¿sí? Esto es decir, si el subsistema 1 gana energía, el segundo lo pierde en la misma cantidad, lo mismo respecto al volumen, lo mismo respecto a la cantidad de partículas, ¿sí? Bien. Entonces, en principio podríamos tener intercambio de energía, volumen y partícula entre estos dos subsistemas, pero en el estado de equilibrio, estas cantidades, E1, 2, B1, B2, N1, N2, van a tender a valores medios, ¿sí? O sea, podríamos tener, por ejemplo, intercambio de partículas, pero en el estado de equilibrio termodinámico, estas cantidades, el valor medio de 1 y el valor medio de N2 ya no varían, digamos, estamos justamente en el estado de equilibrio. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es hablar justamente del número total de microestados del sistema, ¿sí? Este número total de microestados del sistema completo va a resultar como el producto de los microestados posibles para cada uno de estos subsistemas, ¿sí? Es decir, si este subsistema a la izquierda, ¿no es cierto?, se encuentra a una dada energía de 1, a un dado volumen B1 y tiene una cantidad de partículas N1, va a tener asociados, ¿no es cierto?, a ese estado termodinámico una cierta cantidad de microestados. Vuelvan a pensar en la cadena de spines, que es un ejemplo clásico, digamos, y sencillo como para comprender un poco esto. Piensen que en ese caso hasta ahora lo único que veníamos viendo era cuál es, por ejemplo, la proyección de spin total, digamos, ¿sí? Y lo que decimos es, bueno, supongamos que del lado izquierdo tenemos un valor, o tenemos una cadena, ¿no es cierto? Del lado derecho tenemos otra cadena. Lo que pasa es que vamos a tener que suponer que son cadenas muy grandes. Y del lado izquierdo, entonces, supónganse que tenemos una cierta dada proyección de spin total, lo mismo del lado derecho. Y entonces, para ese L1, digamos, que tendríamos a la izquierda, vamos a tener asociadas una cierta cantidad de microestados. Para esa L2 que tenemos a la derecha, vamos a tener asociada otra cantidad de microestados. Ahora, si estos sistemas, ¿no es cierto?, el del lado izquierdo y el del lado derecho se consideran como independientes estadísticamente, ¿sí?, la cantidad de microestados del sistema completo no va a ser otra cosa que el producto de microestados del subsistema 1 por los microestados del subsistema 2, ¿sí?
Y el estado más probable, como decíamos antes, o sea, el estado de equilibrio termodinámico, va a ser aquel que tiene mayor cantidad de microestados posibles. ¿Sí? Otro sistema en el que pueden pensar es el de un gas ideal. Supónganse, y esto va a ser, me parece, también más gráfico, imagínense que que es una especie de, no sé si un cuadrado o un rectángulo que está acá en la imagen, supónganse que es en realidad, digamos, un sistema que contiene partículas de gas ideal, ¿sí? Y que lo que estamos haciendo es, ok, tomar las partículas que están a la izquierda y las que están a la derecha. O ponemos alguna pared que de algún modo permite intercambio de energía, de partículas y de volumen, ¿sí? Entonces, en ese caso, supónganse, para la parte, digamos, izquierda de este gas ideal que tiene una dada energía, volumen y número de partículas, sería, por ejemplo, posible que todas las partículas de ese gas ideal estuvieran concentradas en la esquina superior izquierda, por ejemplo. Esa es, por ejemplo, supónganse, es un microestado posible. Y que va a tener un dado volumen, digamos que va a ser muy pequeño, una dada energía y una dada cantidad de partículas. Sin embargo, ese sin dudas, digamos, no es aquel más probable, porque no es aquel que tiene la mayor cantidad de microestados asociados. Volvemos entonces a esto, a la 5.15, ¿sí? Teníamos el subsistema, lo dividimos en dos, decimos la cantidad de microestados del sistema total va a ser el producto de microestados que hay en el subsistema 1 por la cantidad de microestados que hay en el subsistema 2. Y esto se debe a que, esto que decíamos recién, pueden ser considerados como independientes estadísticamente. Ok, entonces el estado más probable del sistema, es decir, el estado de equilibrio, que es el que estamos buscando, el estado de equilibrio termodinámico, siempre trabajamos con esos sistemas, es aquel que tiene asociado el mayor número de microestados, es decir, omega igual a omega sub max, ¿sí? Si tenemos un máximo de esta función, si es una función de estas variables termodinámicas, quiere decir que su diferencial es igual a 0. A partir de 5.15 lo que vamos a hacer es formar el diferencial total de esta cantidad de microestados, ¿sí? Fíjense que no va a ser otra cosa que la cantidad de microestados del subsistema 2 por este diferencial, cantidad de microestados del subsistema 1 por el diferencial de microestados del subsistema 2, ¿sí? Acá, bueno, sencillamente uno lo que hace es dividir esta ecuación 5.15 por, dividir 5.16 por 5.15. Fíjense que les va a quedar diferencial de omega sobre omega del lado izquierdo, y del lado derecho les va a quedar, por ejemplo, diferencial de omega 1 sobre omega 1 más diferencial de omega 2 sobre omega 2, ¿sí? Eso no es otra cosa que decir que el diferencial del logaritmo natural de omega es igual al diferencial del logaritmo natural de omega 1 más el diferencial del logaritmo natural de omega 2. ¿Sí? ¿Para qué todo esto? Fíjense, a lo que llegamos básicamente es a que cuando tenemos este sistema, que a su vez lo subdividimos en estos otros dos que consideramos que son estadísticamente independientes, la condición de equilibrio termodinámico para este sistema, haciendo referencia a los microestados del mismo, es la que está acá. La diferencial del logaritmo natural de microestados tiene que ser igual a 0, donde este logaritmo natural se evalúa en el número máximo, digamos, de microestados, ¿sí? En la configuración que tiene, en aquella configuración que tiene mayor cantidad de microestados asociados. Lo que hacemos a continuación, básicamente, es decir, ok, consideramos el mismo sistema, ahora ya no vamos a hablar de microestados, y vemos solamente, lo vemos desde un punto de vista puramente termodinámico, donde esta energía interna del sistema ahora va a estar identificada, lógicamente, con la energía total del mismo. Y esto ya sabemos que la entropía de este sistema va a ser igual de este sistema completo, va a ser igual a la suma de ambos, ¿sí? Nuevamente hacemos lo anterior, vemos cuánto vale el diferencial de esta función termodinámica. Y en el caso de del estado de equilibrio, ya sabemos que un sistema en su estado de equilibrio alcanza su máximo valor de entropía, ¿sí? Es decir, el diferencial de esta función va a ser igual a 0 y la entropía alcanza un valor máximo. Entonces, fíjense, las dos ecuaciones a las que llegamos y que vamos a comparar justamente son, como se mencionan acá, la 5.20, que nos dice que el diferencial de entropía es la suma
en este sistema que está conformado por los dos subsistemas, ¿no? El diferencial de la entropía total es la suma de los diferenciales de los subsistemas, mientras el diferencial del logaritmo natural de microestados del sistema total es igual a la suma de los logaritmos naturales de los microestados de cada subsistema. ¿Sí? Haciendo una comparación de estos dos y además sabiendo que en el estado de equilibrio termodinámico lo que tenemos es la condición 5.18 y la condición 5.21, entonces estas dos cantidades, entropía y cantidad de microestados, tienen que ser proporcionales entre sí. ¿Sí? Y lo que vamos a tener es que la entropía del sistema, fíjense que estamos hablando de una definición estadística de la entropía del sistema, la podemos escribir como una constante por el logaritmo natural de la cantidad de microestados del sistema. ¿Sí? Donde esta constante tiene las dimensiones justamente de esta cantidad, de esta variable termodinámica que es la entropía. Ok, lo que está de acá, esto no lo vamos a ver porque hace falta lo que está un poquito antes, pero fíjense, ¿qué es lo importante de 5.23? Y esta ecuación el profesor la mostró, si no me equivoco, al final de la última clase. Fíjense que lo que tenemos a la izquierda es una variable termodinámica, la entropía del sistema. Y lo que tenemos a la derecha es el logaritmo natural de la cantidad de microestados. Y esto va a estar asociado justamente a la configuración de los microestados del sistema. ¿Sí? Entonces tenemos una relación entre esto que estuvimos haciendo la clase anterior, de ir contando o viendo cuál es la cantidad de microestados que están asociados a una dada configuración de nuestro sistema, y podemos relacionar eso con esta variable termodinámica. ¿Sí? Una vez que conocemos la entropía a través de esta relación, fíjense que podemos, esto que está acá, conociendo el potencial termodinámico entropía, en este caso en función de la energía, el volumen y la cantidad de partículas, eso nos va a dar, o nos va a permitir encontrar justamente estas otras cantidades termodinámicas a través de estas relaciones que ya conocemos. Fíjense, podemos sacar la temperatura del sistema sabiendo cuál es la variación de la entropía respecto a la energía. Podemos sacar además P, creo que es la presión, ¿no? Déjenme 2 segundos que no estoy seguro. Sí, la presión del sistema según la variación de la entropía en función del volumen. Y podemos sacar además el potencial químico que va a guardar relación con la temperatura y la variación de la entropía en función de la cantidad de partículas del sistema. ¿Sí? Bueno, después un poco lo que dice es que justamente el cálculo de esta cantidad no siempre es sencillo y hay otros métodos que son justamente los que también necesitamos para resolver algunos problemas del práctico, pero no los vamos a ver ahora. Lo fundamental y lo que nos va a permitir ahora avanzar en la resolución de algunos de los problemas es esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que lo que vamos a hacer ahora es intentar encontrar en distintos problemas físicos la cantidad de microestados que están asociados a una dada configuración, ¿sí? Y a partir de la determinación de la cantidad de microestados, empezar a calcular otras variables termodinámicas. Bien, espero no haberlos perdido mucho, pero no quería irme simplemente a que nos pusiéramos a contar microestados en los problemas que vamos a ver, sino intentar encuadrar un poquito del porqué de lo que venimos haciendo las clases anteriores. De hecho, creo que no solo la última, sino la anterior ya estuvimos viendo este problema de la cadena de spin y bueno, por qué estamos haciendo esto de empezar a contar lo que llamamos microestados. ¿Sí? Es decir, todas aquellas configuraciones que son compatibles con un dado estado termodinámico, digamos. ¿Sí? Ok, ¿esto más o menos se entiende, Marcos y Franco? Sí. Ok. Bien. Voy a compartir otra. Voy a compartirles la guía directamente.
Ok, entonces, esta es la segunda guía. Justamente una de las cosas que vamos a necesitar para resolver muchos de los problemas es la definición de esto que se llama el espacio de fases. Esto lo vamos a obviar por hoy. Y lo que estuve haciendo es ver un poco cuáles son los problemas que pueden comenzar a resolver. Algunos ya los pueden hacer completos, otros en parte, porque necesitan también de este otro abordaje. El primero de los problemas que quería que veamos hoy, aprovechando también que ya lo estuvimos viendo la clase pasada con un enfoque un poquitito distinto nada más, es este que está acá. Fíjense, el problema 7 lo que nos dice. ¿Sí? Se nos pide considerar un sistema de n partículas independientes, cada una de las cuales puede encontrarse en uno de dos estados posibles de energía. ¿Sí? Una energía epsilon positiva o epsilon negativa. ¿Sí? Tenemos un sistema de n partículas, son todas independientes y pueden estar en dos estados de energía. ¿A qué les hace acordar esto? A una cadena de espines. Sí, okay. Podríamos tener, por ejemplo, el caso de una cadena de spin. ¿Con qué particularidad, por ejemplo, Marcos? O sea, fíjate que decimos un sistema de n partículas, pero tienen dos estados posibles de energías, más epsilon o menos epsilon. Entonces tendrías una cadena de espines, pero ¿qué más está conformando tu sistema? ¿En qué caso vos dirías que las partículas tienen, o estas partículas que tienen un dado spin, tienen una energía más epsilon o una energía menos epsilon? ¿Qué tiene que haber para que suceda eso? Y tiene que haber un campo externo. Exacto. Exacto. Fíjense que si uno tiene solamente la cadena de espines, en principio no hay diferencia entre que la cadena esté, perdón, entre que un spin esté apuntando hacia arriba o hacia abajo en cuanto a la energía, ¿sí? La energía de la partícula va a ser exactamente la misma. Ahora, si tenemos un campo magnético externo que esté encendido, justamente según se alinee o no cada uno de los espines con este campo magnético, tendríamos una energía distinta, ¿sí? Entonces fíjense que nos dice el primer ítem, nos pide que determinemos la entropía del sistema, ¿sí? Y recuerden que recién decíamos que la entropía del sistema no es otra cosa que la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo natural de microestados. ¿Ok? Les voy a dejar un rato para que piensen cómo abordarlo, más allá de que ya lo estuvimos viendo. Ahora ustedes lo que van a tener que hacer es un poco la analogía con lo que se vio en teoría y ver cómo resolver este problema en particular. Pero es esto básicamente, ¿sí? Tenemos n partículas y pueden tener una energía epsilon positiva o epsilon negativa, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer ahora es encontrar el modo de contar cuántos micros, o sea, fíjense, si todas las partículas están apuntando hacia arriba, en el caso de la cadena de spin, o en este caso que en realidad nos dice que tengamos una cadena de spin, sino que las energías son estas, por lo tanto diríamos, si todas las partículas, si estas n partículas tienen energía más epsilon, tenemos una energía total del sistema igual a n por epsilon, ¿sí? Y esa energía total del sistema es una variable termodinámica, ¿sí? Entonces, la cantidad de configuraciones asociadas a una energía total n por epsilon es igual a ¿cuánto? ¿Cuántas configuraciones tenemos tales que la energía total del sistema sea igual a n por epsilon? Y solamente dos. ¿Cuáles dos? Porque vamos a tener una energía más y una energía menos. Ok, entonces, pero si yo hablo de más n por epsilon, estoy hablando de una que sería que todas estén hacia arriba. Pero está bien, sí. Sí, entonces, por ejemplo, en ese caso tenemos una sola. Después diría, bueno, ok, si baja una, voy a tener n por epsilon. Si bajan dos, y tenemos todo este conteo que estuvimos haciendo con el profesor, ¿sí? Entonces lo que tienen que buscar ahora es el modo de poner esa cantidad de microestados, cuánto vale, digamos, para una dada energía.
y luego lo que uno hace es, ok, sabemos que la entropía es igual a K por el logaritmo natural de ese valor, ¿sí? Pero lo primero que van a tener que hacer es ver cómo hacen para establecer cuál es la cantidad de microestados para una dada energía. Ujú. ¿Se entiende, Marcos? Más. Más o menos se entiende. A ver, déjame un segundo. A ver si le muestro algo de la teoría. Pasa que no quiero que vean. Ok. Habíamos hecho esto. Voy a cambiar la pantalla. Ok, ahí estás viendo la imagen, Marcos. Sí. Fíjate, esta es una captura de lo que habíamos visto en clases, hace 2 clases si no me equivoco, donde lo que habíamos hecho es decir, ok, tenemos 10 espines en esta cadena de espines, y lo que hacemos es contar la cantidad de microestados asociados a una dada configuración, a un dado estado termodinámico, digamos. Aunque para hacer un estado termodinámico tendríamos que tener muchas partículas. Pero ¿qué quiero decir? Decimos, si mi spin total era igual a 5, teníamos asociada una sola configuración, ¿sí? Que era decir, ok, nuestro spin total va a ser igual a 5 solamente en el caso en que todos estos spins del arreglo estén apuntando hacia arriba, por ejemplo, ¿sí? Después decíamos, ok, ¿cuántas configuraciones tendríamos si nuestro spin total es igual a 4? Es decir, íbamos a tener uno solo de los spins de esta cadena apuntando hacia abajo y todos los demás hacia arriba, ¿sí? En ese caso, lógicamente, teníamos 10 configuraciones posibles, es decir, todos apuntando arriba salvo el 1, o salvo el 2, o salvo el 3, o salvo el 4, hasta el último. ¿Sí? ¿Eso te acordás, Marcos? Sí, eso sí. Ok, y después lo que teníamos, entonces íbamos haciendo ese análisis para 3, para 2, para 1, para 0, y íbamos viendo cómo crecía esta cantidad. En el caso de este problema que estamos viendo ahora, hay dos diferencias. La primera es, o grandes diferencias, digamos, la primera es que ya no tenemos 10 partículas, sino que tenemos un número n de partículas, que en principio n es muy grande, ¿sí? Estamos hablando siempre del orden de 10 a la 23 hacia arriba partículas. Y en segundo lugar, no estamos hablando ya de un momento angular, sino que estamos hablando de energías del sistema, ¿sí? Acá sería algo muy semejante en el sentido de que uno diría, ok, supongamos que en vez de decir L igual a 5, decimos L igual a 5H barra, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Y en ese caso tendríamos un solo microestado asociado, etcétera, para el resto de el valor total de la energía. Es decir, tenemos un problema muy semejante, donde, fíjate, Marcos, lo único que cambia ahora es la cantidad total de partículas, y que no estamos hablando de si el spin está hacia arriba o el spin está hacia abajo, sino que estamos diciendo que las partículas tienen energía más epsilon o menos epsilon. Entonces lo que tenemos que hacer es, otra vez voy a cambiar pantalla, vamos a ver para no completo. Espérame que no quiero borrar. Ok, entonces lo que tendríamos que hacer es simplemente encontrar cuánto vale, Marcos, esto que está acá. ¿Sí? Tenemos que poder encontrar cuánto vale la cantidad de microestados en función de la energía total del sistema. Donde si decís, por ejemplo, tenemos n partículas, ¿no es cierto? N partículas. Bueno, acá voy a escribir medio mal porque estoy con el mouse. ¿Sí? Y cada partícula puede tener más o menos epsilon. ¿Sí? Entonces, dijimos, si todas las partículas, si todas tienen más epsilon de energía,
En ese caso, ¿cuál va a ser la energía del sistema? Y sería n epsilon nada más. Sí. Exacto, eso es lo que decíamos recién. Y después uno podría decir, bueno, ok, todas tienen más E, pero una tiene menos E. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la energía del sistema va a ser igual a... n menos 1 e Fíjate que va a ser, vas a tener por E más n menos 1 epsilon. Esas son todas las que menos, están hacia arriba. sí, Menos menos E. epsilon. Bueno, sí. Exacto. O sea que te queda n menos 2. ¿Sí? Sí. Bueno, y después uno puede decir, ok, todas tienen más E, pero 2 tienen menos E. Y en ese caso voy a tener algo muy parecido. Va a ser E igual a n menos 2E menos 2E. ¿Sí? N menos 4E. ¿Sí? Entonces van haciendo un análisis. Esto es, denme 2 segundos. Ok, esta es la energía del sistema. Entonces fíjense, ¿qué es lo que uno hace después? Establecemos una relación. Acá, por ejemplo, tenemos solamente un microestado posible, ¿sí? Para este primer caso. Ujú. Entonces, pueden hacer una tablita donde ponen E y ponen, por ejemplo, cantidad de microestados en función de E. ¿Sí? Entonces uno dice, ok, si la energía del sistema es NE, por ejemplo, la cantidad de microestados, acá vamos a decir, es 1. ¿Sí? Si la energía del sistema es N-2 por E, ¿cuántos tendrían? ¿Sí? Acá tendrían que ver cuántos estados tendrían. Y acá habría 2. ¿Cuántos microestados posibles? Estamos pensando que Perdón. todas las partículas tienen E menos una que tienen menos E. Sí. Habría n menos 1 microestados posibles. Vos decís que habría N menos 1. A ¿Por ver. qué N menos 1? ¿Cuáles son esos microestados? Yo creo que habría N, ¿Por qué, Marcos? porque teniendo las N partículas, una de ellas va a tener una energía diferente a todas las otras. Es un microestado. Después contamos, a esa le dejamos como todas las otras y contamos otra partícula con una energía diferente. Y Exacto, o así hasta sea, llegar a N. tendrían toda la cadena con energía E, o toda, olvidémonos de la cadena de spins, tendríamos n-1 partículas, digamos, apuntando, con energía epsilon positiva, y tendríamos una que tiene energía menos epsilon. Pero esa una puede ser la primera partícula, puede ser la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la enésima partícula. Por lo tanto, tendríamos n microestados posibles. Ah, ¿Se ve eso, Marcos? Perdón, Franco. sí, sí. O sea, sería semejante a la de la cadena de spins. Fíjate que tendrías todas hacia arriba, digamos, menos una. Donde ahora tenés n spins, si querés. ¿Sí? Y para el caso en que solo una difiere de las demás, tenés n microestados posibles. Porque una de ellas va a estar distinta y tenés n modos de seleccionar, digamos. Claro. Y después tendrían que ver entonces, bueno, que esto está. Y ahora vemos si la energía es n-4, por ejemplo, así. ¿Cuál es la cantidad de microestados posibles? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, este es un modo de hacer el análisis. Y al final lo que tienen que intentar entonces encontrar es una expresión funcional para el número de microestados en función de la energía, ¿sí? Este es un análisis que pueden hacer, van viendo entonces cómo va siendo la relación entre la energía y el número de microestados para deducir una relación funcional entre el número de microestados y la energía del sistema. ¿Sí? Recuerden también que lo que podían hacer es decir que el número total de partículas es igual a las partículas que están con energía positiva más las partículas que están con energías negativas. ¿Sí? Que es lo que llamábamos, si no me equivoco, N1 y N2. Ahí.
N1 y N2, ¿sí? Esto simplemente, a ver, yo diría, lo primero tal vez es hacer esta tablita, fíjense cómo hacen para contar, y una vez que empiecen haciendo esto, vean si tienen algún modo, digamos, de encontrar algún tipo de combinatoria, arreglo o alguna cosa que les permita a ustedes hacer este conteo de un modo más rápido, digamos así, ¿sí? Que es lo que les va a permitir, o que es el modo en que van a encontrar justamente esta relación funcional que está acá. ¿Ok? Bueno, los dejo 10 minutos o 15 más o menos, a ver si logran algo por este camino, ¿sí? ¿Lograron avanzar algo? Sí, acá intenté hacer por lo menos el inciso A. Me quedó algo medio largo de una fila de logaritmos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo te queda la cantidad de microestados total, Franco? Bueno, la cantidad total me quedaba n factorial sobre, voy a suponer que n1, voy a usar n1 sería energía positiva, epsilon más, va a ser entonces n total sobre n1, todo factorial, por también dividido sería n menos n1 factorial. Ese sería el... Ok. ¿Querés, Marco, vos entendés eso? Estaba en la teoría. Sí. Sí, eso da el número de microestados, pero Entonces, después habíamos visto que S era igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de la cantidad de microestados. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí usando propiedad de logaritmo, o sea, logaritmo de una división es una resta de logaritmos, Uh-huh. y después va expandiendo esos logaritmos. Después aplico, ya me olvidé el nombre, pero me queda n por logaritmo natural de n menos Sí, n la identidad de Stirling, digamos. de identidad. No me acuerdo el nombre. Uh-huh. Utilizo esa identidad y voy abriendo y me queda, bueno, todo eso multiplicado por la constante de Boltzmann. Ese, capaz lo escribo, ¿eh? A ver si... ¿Dónde lo podrías escribir, Franco? A ver si se ve mi editor de texto y comparto pantalla. Ah, sí. Lo tengo... Compartir pantalla. Acá. A ver si se ve ahí mi editor. Ahí se ve, sí. Bueno. Entonces, yo tenía que S era igual a la constante de Boltzmann. Todo eso sería por n, logaritmo natural de n, menos sería n1, logaritmo natural de n1, menos, y acá sería n menos n1, todo eso por el natural de n menos n1. Ahí te quedó el n menos n1, pusiste n menos n. Eso. No, este era ahí. Marcos, ¿eso entendés hasta ahí? sí, sí. Ok. n1. Ahí está. Entonces me queda así, Sí. la cantidad de microestados. Uh-huh. No sé si esto Esa acá es fue la constante de Boltzmann.
Sí. Fíjense que lo que hiciste, Franco, es poner la entropía en términos de la cantidad total de partículas y la cantidad total de partículas que están orientadas hacia arriba. Claro. Eso está bien, pero fíjate que vos podrías ponerlo en términos de donde tu S entonces es función de n y n1, siendo n una variable termodinámica, ¿sí? Pero n1 en principio, si bien es una variable termodinámica, digamos, no te interesa vos dejar después todas las funciones termodinámicas en términos de n y n1. Ujú. ¿Sí? Que en términos de qué otra cosa, por ejemplo, sería más, como es más Podríamos hablar útil, digamos. Sí, en términos de la energía. exacto. ¿Y cómo harías para eso? Y ahí sería N. ¿A qué es igual n1, digamos? n1 es la cantidad de partículas Sí. Con la que energía tienen positiva. energía más, sí. Y después, y n menos n1 es n2, básicamente. Entonces vos sabés que la energía total del sistema va a ser igual a ¿cuánto? Y ahí sería la cantidad de microestados por la energía. Claro, pero va a ser la cantidad de la cantidad de partículas que estén con energía positiva, digamos, menos la cantidad de partículas que estén con energía negativa. O sea, te Ah, queda n1 por E menos n2 por E. Eso sí. es la energía total del sistema. Si Ujú, querés puedes escribirlo ahí más arriba. ujú. O sea, tendrías E igual a n1 menos n2 por E. Menos N2. Todo eso lo multiplicas por E. ¿Sí? Entonces, por E, acordate que es otra E, digamos, es la Sí, E epsilon o E le voy a minúscula, digamos. escribir minúscula. Ahí. Entonces fíjate que tienes una relación entre N1, N2 y E. Entonces lo que tendrías que intentar es, en la ecuación que tenés en el renglón 5, dejarla en términos de N y E. ¿Sí? Ujú, Para eso donde tengas N1, digamos, y donde tendrías N2 también vos en tu caso, tenés que usar esa expresión que tenés más arriba, digamos. ¿Sí? ujú. Entonces una vez que hagas eso, te va a quedar la entropía en términos de la energía y del número total de partículas. Claro. Y una vez que eso lo tengas hecho, Franco, fíjate que puedes resolver el punto que sigue. Determinado, sí. Sí, en el punto que sigue nos pedía determinar la dependencia justamente de la energía en función de la temperatura y el calor específico. O sea, este, vos ahí ya vas a tener que usar estas relaciones que hay de la termodinámica, donde tenés que, por ejemplo, 1 sobre la temperatura absoluta es la derivada de la entropía respecto a la energía. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí sacarías una relación entre entropía y temperatura, digamos. Sí, pero para eso tenés que dejar la entropía en términos de estas dos variables termodinámicas, número de partículas y energía del sistema. ¿Sí? Es Sí, un paso más nomás a lo que tenés ahí en 5. sí. Marco, ¿se entiende la razón de eso? Sí, sí. Bien. Fíjate, cuando estés Franco, escribilo nomás y Sí. continúa. Pero ahí la energía no sería n factorial L. Juan, no te escucho. Perdón. Ahí. Suponete que tenés 10 partículas Ujú, y que tenés 6 partículas con energía epsilon positivo y 4 con energía menos epsilon. La energía de tu sistema no va a ser otra cosa que 6 por epsilon menos 4 por epsilon. ujú. No hay ningún factorial, digamos. Si vos tenés un número muy grande de partículas, igual tenés n1 por epsilon menos n2 por epsilon. ¿Sí? No entendí por qué decía Franco lo del factorial ahí. Pero acá, a ver,
claro, no me dice, claro, dice que son dos estados posibles, pero yo no sé cuáles son los estados posibles de eso. Tengo una probabilidad de que estén, En este caso estamos diciendo que es igual de probable que cada partícula tenga energía más E o menos E. ujú, Sería como tirar monedas, digamos. Nada más que acá claro, estás hablando de energías. O sea, esto no sería el sistema de cadena de espines en un campo magnético, porque en ese caso la probabilidad de que esté hacia arriba o hacia abajo no es la misma. Marcos, ¿vos estás pudiendo? Estoy en la misma. ¿Cómo? Estoy en la misma. Llegaste hasta esa expresión que pone Franco. Sí. A ver. ¿Cómo era esto? Esperen que... Ah, acá está. Bien, es decir, sí, llegaron a tener una expresión que es de este tipo. sí, Ahora lo que dijimos que queremos hacer es llevar a una expresión en la cual omega dependa de la energía y del número total de partículas. Y que para eso lo que íbamos a usar era la relación que había entre la energía y N1, N2. Es decir, esto es igual a N1, perdón, menos N2 por epsilon. ¿Sí? Bien. Ups. Me dictás, Franco, la expresión que te había quedado para el logaritmo natural de omega. sí, sería n grande, logaritmo natural de n grande, menos n1, logaritmo natural de n1, menos n, menos n1, todo eso entre paréntesis, Ujú. logaritmo natural de n menos n1. Bien, esto es el logaritmo natural de omega. Partiendo de que vos me dijiste, omega lo escribiste como el factorial de n sobre factorial de n1 Por factorial de n1, n2. sí, Ok, lo pusiste como n menos n1 factorial. Bien, entonces fíjate que acá es omega de en n1. Vamos a partir de acá capaz. Bien. Y lo que sabemos es esto que está acá arriba. ujú, Donde te queda, digamos, acá despejarías y tendrías N1 en términos de energía y N2 o N2 en términos de energía y N1. Déjame pensar 2 segundos. Ok, en realidad tenés esta relación y hay una más. Las dos relaciones que tienen que usar, digamos, para pasar de una dependencia a la otra es la otra obvia, que es n igual a n1 más n2. ¿Sí? Bien. A ver, voy a hacerlo una hoja aparte mejor. Fíjense que lo que estamos buscando es pasar desde acá
a otra en la que tengamos omega de n y e. ¿Eh? Y básicamente vamos a usar lo que tenemos acá arriba. ¿Sí? Ok. Fíjense Franco y Marcos, que de esta ecuación la primera y de esta ecuación la segunda, si ponen la segunda en la primera, ¿sí? Fíjense que ustedes pueden sacar una relación entre la energía N1 y N total. ¿Sí? Y de ahí pueden despejar N1 en términos de la energía y N total. ¿Sí? Claro. Y entonces después en esta ecuación que está abajo, donde está N1, usan la relación que hayan de acá arriba. ¿Se entiende, Franco? Fíjense, Sí. lo que van a sacar básicamente es que ¿sí? De haber puesto la roja que está a la derecha arriba en la roja que está a la izquierda arriba, sacan esta relación entre la energía N1 y N. Luego ponen N1 en términos de E y N y eso se introduce acá. Claro. ¿Sí? Y después sí haces el logaritmo natural o lo haces directamente de donde tenés el logaritmo natural que ya aplicaste vos, Franco, ahí en todo caso hacelo, así no tenés que volver a hacer la deducción. Claro, y ahí me queda todo en función de E y N. Exactamente. Sí, habrá llegado a esto ya Franco, supongo. Sí. Ok. Y después te resta nada más ponerlo en la otra expresión. ¿Marco se entiende? Sí. Dale, perfecto. Ok, estoy. Me acabo de dar cuenta que son las 4:30. Quería ver, no sé yo cómo están con los tiempos, yo a las 5 tengo otra llamada, pero en realidad mi idea era ver también otro de los problemas. Así que en todo caso les avanzamos un poquito rápido con este y les muestro nomás así también les queda para continuarlo después. A ver, voy a compartir la pantalla completa. Después por si lo quieren ver, una vez que ya les queda poco de todos modos para este primer punto, pero fíjense que lo que hacíamos entonces era determinar la entropía del sistema con esta relación entre entropía, con esta definición de la entropía definida estadísticamente justamente. Y después lo que hacemos o lo que queremos buscar es una dependencia entre la energía del sistema y el calor específico del sistema. ¿Sí? Y nos pide hacer ciertas comparaciones y representar estas cantidades. Fíjense. ¿Qué es ese C que decía ahí los calculados? El calor específico. Ahora ahí sí. Entonces, fíjense acá, esto está como uno de los ejemplos del Greiner, pero fíjense que lo que hacemos es esto que planteábamos justamente, definir, ¿no es cierto?, el número total de partículas como esta suma, la energía del sistema va a ser esta diferencia que comentábamos hace un rato, y lo que podemos hacer luego es expresar justamente estas dos cantidades en términos de energía total y número total de partículas. Sí, de modo que el número de microestados nos va a quedar en términos de ya no de estas cantidades, sino de el número total de partículas y la energía total del sistema. ¿Sí? Bueno, esta es la expresión que vimos con el profesor, que estuvieron también ustedes haciendo ahora. Y nos queda aproximar justamente con la fórmula de Stirling lo que está en 864. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que es que n es muy grande, entonces donde aparezcan términos del tipo n-1, eso se puede aproximar sin problemas por n, digamos. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que uno hace luego es
calcular el logaritmo natural de esto que está acá, de 864. Como decía Franco, usan nada más las propiedades del logaritmo, propiedades del producto, es la suma y propiedades del cociente, ¿sí? Y fíjense que yo estaba pensando recién, habría que verlo más en detalle, Franco, ese 3 medio que me mencionabas, porque acá no lo estoy viendo. Pero el camino es exactamente el mismo. O sea, uno lo que hace luego es calcular K por el logaritmo natural del número de microestados y aplicar propiedades de los logaritmos. No importa esta expresión, yo lo que quería continuar un poquito acá, Franco y Marcos, es lo que venía después. Fíjense que se nos pide encontrar una relación, la relación, la dependencia de la energía en función de la temperatura del sistema, ¿sí? Que es algo que hasta el momento, digamos, solo hablamos de el número de microestados, que era en términos de la energía y el número de partículas, y la entropía en términos de las mismas variables termodinámicas, ¿sí? Y luego lo que usamos es justamente la relación que hay entre la variación de la entropía respecto a la energía con la temperatura medida siempre, ¿no es cierto?, en escala absoluta, ¿sí? Recuerden que este beta no era otra cosa que 1 sobre K por T, K siendo la constante de Boltzmann. ¿Sí? Entonces lo que uno hace luego es aplicar justamente esta relación de la termodinámica, donde ahora lo que tenemos que hacer es en 865, ¿sí? En la expresión que encuentren, luego de hacer K por el logaritmo natural del número total de microestados, derivarlo respecto de la energía, ¿sí? Fíjense que lo que tenemos acá es el logaritmo natural de este cociente, donde aparecen como variables nuevamente el número total de partículas y la energía. Es decir, tenemos una relación entre la temperatura, el número total de partículas y la energía, ¿sí? De hecho, uno después lo que podría hacer es poner la energía en términos de T y de N, ¿sí? Despejar de esta expresión que está acá la energía. Bien, y después se nos pide hacer algunas representaciones gráficas de la entropía, la energía y el calor específico calculados en los ítems anteriores. Bueno, después si quieren pueden, eso está también un poco hecho acá, si lo quieren mirar. Esto es el capítulo 8 del Greiner. ¿Sí? Les va a quedar, cuando hagan la curva, les va a quedar algo muy semejante a esto. No es lo mismo, porque acá estas no son las mismas cantidades que les pide representar, sino que ahora les pide calcular el calor específico, ¿sí? Pero fíjense, partimos de contar microestados, ¿sí? Contar configuraciones. Básicamente, ¿qué hicimos? Contar configuraciones compatibles con un número total de partículas y con una dada energía de nuestro sistema, ¿sí? Y luego, cuando pasamos de 864, ¿sí?, del número total de microestados a 865, a través de esta relación, ¿no?, de entropía igual a K por el logaritmo natural de total de microestados, recuerden que estamos asumiendo que todos los estados son igualmente probables, ¿sí? Son equiprobables. Es decir, cada partícula tiene la misma probabilidad de tener una energía más epsilon o una energía menos epsilon, ¿sí? Eso es algo que está de fondo cuando pasamos de esta expresión 864 a lo que tendrían que encontrar, que tiene esta forma, ¿sí? Donde fíjense que se usa, cuando se dice acá, usamos la fórmula de Stirling, donde el número de partículas hacia arriba o hacia abajo va a ser mucho mayor a la unidad. Bien. Ok. Les queda ver, el A está casi terminado, el B y el C. Por eso también era importante revisar un poco, y todo el tiempo vamos a estar volviendo, ¿no?, a cuando decíamos al comenzar la materia, este primer capítulo del WAN, o si quieren sus apuntes, si hicieron apuntes, por ejemplo, para el final de termo, donde justamente necesitamos saber las relaciones entre las distintas variables termodinámicas. Bien, y a ver si nos da, al menos quería planteárselo, tal vez tomemos unos 10 minutos. El otro problema que quería ver es el 4. Bien. Fíjense, voy a intentar plantearlo nada más, y después lo abordan. Yo había pensado revisar ahora la solución a este problema, pero no creo que nos dé el tiempo. Fíjense,
se nos pide que consideremos un sistema de n, donde n es claramente mucho mayor a 1, osciladores cuánticos independientes de frecuencia omega y energía total E. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema otra vez de muchas partículas, donde estos son osciladores cuánticos independientes que tienen una dada frecuencia y donde nuestra energía total del sistema va a ser una cierta cantidad E. ¿Sí? Sí. Se nos va a pedir determinar la relación que hay entre la energía y la temperatura y calcular esta relación para sacar justamente el calor específico del sistema. Es semejante a lo que hicimos en el problema 7. Y después se nos va a pedir representar la energía por oscilador, o sea, energías sobre n, en función de esta variable kt sobre h barra omega. Si recuerdan, h barra omega tiene, ¿se acuerdan unidades de qué tenía? De cuántica. H barra omega, ¿Sí? o sea, sería la energía del oscilador. Exacto, entonces esto tiene, h barra omega tiene unidades de energía, K por T, fíjense, constante de Boltzmann por temperatura. Van a ver que aparece mucho y ya lo vamos a ver por qué. Tiene también unidades de energía. ¿Sí? Entonces, lo primero va a ser decir cuál es nuestro sistema. ¿Sí? Y qué sabemos del mismo. Están viendo toda mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Nueva página. Entonces, fíjense que lo primero va a ser, ahora vamos a trabajar directamente con resultados que ya sabemos ya conocemos de cuántica. No sé si alguno se acuerda cuáles son las energías de un oscilador armónico. Si Y tuviéramos... sería n, o sea, n sería el número de... sería la excitación. Sí, el número de estado más un medio. Número cuántico principal, digamos. Número N más un medio. Y todo eso por h barra omega era, creo. Sí, h barra omega. Exacto. H barra omega. Perfecto. Entonces, lo que sabemos es que la energía tenemos, si pensamos, ¿no es cierto, Franco, en una sola dimensión. Claro. Ahora, si lo pensamos en 3 dimensiones, vamos a tener nx más ny más nz más un medio por h barra omega. Ajá. Bien. Perfecto. Entonces, fíjense que la energía de cada una de estas partículas que conforman nuestro sistema va a estar dada por, si estamos hablando de un oscilador cuántico unidimensional, la de arriba; si estamos hablando de un oscilador cuántico en 3 dimensiones, y la suponemos que estamos trabajando en cartesianas, tenemos esta expresión que está acá. ¿Sí? Bien. Ahora nuestro problema nos dice que tenemos una cantidad muy grande de partículas n. ¿Sí? ¿Cuál sería la energía si tenemos n partículas, n osciladores cuánticos? Y sería la sumatoria de cada energía de cada partícula. Sí, o sea, tendríamos, por ejemplo, si fueran 2 partículas, ¿cómo serían? Y habría que hacer 2 partículas y habría que calcular la energía en cada dirección de cada partícula. O sea que tendrías, por ejemplo, n sub x1. Sí, n sub x1, n sub x2, más n sub x... menos y, ¿no es cierto? 1 y 2 para cada dirección. Exacto, ¿no? Ahí va. Ah, claro. Podríamos hacer la sumatoria 3 a la n si tenemos n partículas. Bien, sí. ¿Y este último término, Franco? ¿Cómo? ¿Y este último término, cómo quedaría? Bueno, todo eso más... a ver. Por ejemplo, si tenés una partícula, acá te va a aparecer un término, un medio. Si tenés 2, te va a aparecer
2 medios, después 3 medios, etcétera, ¿no? Sería 3n medios, Vos decís que es 3n medios, ¿por qué? porque tenemos... Ah, perdón, sí, está bien, pero es que está mal esta expresión que está arriba. ¿cuál? Ahí la corrijo yo. Fíjate que... Unos segundos. Sí, claro, Bien, esta que está arriba es el 1 medio es cuando estás en una sola dimensión. ahí sería 3 medios, en este caso, Creo la que no me segunda. deja editar. Exacto, sí, acá tenés un 3 en realidad. Ok. Bien, entonces la energía de nuestro sistema de n osciladores cuánticos va a tener esta forma, digamos, ¿sí? Es decir, vamos a tener el número cuántico principal, digamos, en X de la primera partícula, de la segunda, etcétera, lo mismo en Y, lo mismo en Z, y así para las n partículas, ¿sí? Bien. Y lo que necesitamos contar, recuerden, es la cantidad de microestados, es decir, necesito saber cuántos microestados tienen una determinada energía, un determinado valor de la energía. Acá esto que está acá, lo último lo podemos expresar como una sumatoria sobre todas las partículas de n sub, llamémosle, sí, n sub x, y, ¿sí? Esto multiplicado por h barra omega, más directamente ese término constante, que nos va a quedar 3h barra omega por n, 3nh barra omega sobre 2. Yo tengo una pregunta, porque en ese caso, la energía, o sea, es necesario poder dividir la energía en cada dirección, en lugar de que sea independientemente de la dirección. Es que todo depende de cuál sea tu problema, Franco. En principio, Claro. el problema más general es considerar que puedes tener 3 dimensiones, digamos. Sí. Acá puse mal porque esto sería n sub xy y me faltarán las otras coordenadas hoy. Ahí va. Ok. Esto dijimos que era por h barra omega y después nos queda un término que es independiente, digamos, de los números cuánticos. ¿Sí? Ok, entonces esta es la energía de nuestro sistema. Bien. Entonces ahora lo que tienen que buscar es un modo de contar esto. ¿Sí? Donde cada partícula puede tener un valor distinto para el número cuántico principal en X, para el número cuántico principal en Y, para el número cuántico principal en Z. ¿Sí? El consejo sería que comiencen a hacer este análisis asumiendo que estamos en una dimensión. ¿Sí? Y después trabajar con el caso en 3 dimensiones, que es un poquito más complicado. Ahora, eso por un lado. Inclusive yendo un paso antes, pueden empezar, o sea, empiecen a analizar lo que pasa si tienen una sola partícula, digamos, ¿sí? Cuál es la energía del sistema y qué valores puede tomar. A ver, 2 segundos, ya terminamos. Fíjense que suponemos que tenemos, supónganse que tienen 3 partículas. Vamos a hacer así. Esto pueden armarlo también como habíamos pensado en el problema anterior. Que es decir, ok, supongamos que tenemos, perdón, en nuestro caso siempre va a ser 3 partículas para hacer un análisis. Y cuál es la energía del sistema y según la energía cuál va a ser la cantidad de microestados, ¿sí? De configuraciones asociadas a esa energía del sistema. Entonces, supónganse que tenemos 3 partículas y que estamos hablando del caso unidimensional, ¿sí? Donde la energía del sistema está dado por esta expresión, ¿sí? N más 1 medio de h barra omega. Como este término es constante, no lo vamos a tomar. Quiero decir, este término es independiente del estado de excitación, digamos, de cada partícula.
vamos a analizar por ahora solo lo que pasa con el NH barra omega, ¿sí? Sí. Solo por el tamaño de la tabla y demás. Entonces, fíjense, tenemos 3 partículas y la energía de cada una es NH barra omega, ¿sí? Más este término que es constante. Entonces, la menor energía que podemos tener, ¿cuál es? Y H barra omega sobre 2. Claro, sería 3 medios de H barra omega. 3 medios. Llamémosle a eso, Franco, llamémosle E0 igual a 3H barra omega, bueno, perdonen, sobre 2. ¿Sí? Entonces, a este que está acá, lo que vamos a considerar ahora es E menos E0. ¿Sí? Sí. Es decir, nos vamos a independizar de ese término. Entonces, tenemos solo NH barra omega. ¿Cuál es el mínimo valor que toma N? Entonces N es 0, sería el... Ok. Entonces, el estado de más baja energía es aquel en el cual las 3 partículas, por ejemplo, están en el estado fundamental. Es decir, vamos a hacer una columna extra. Fíjense, vamos a poner, bueno, acá voy a hacerlo así nomás, N, pero acá tendríamos en realidad, lo que pasa es que acá tendríamos N1, N2, N3, ¿no es cierto? Claro. N1, N2, N3. ¿Sí? Y lo que estamos suponiendo, por ejemplo, para el primer caso, es que las 3 valgan 0. Sí. Si las 3 valen 0, esta energía vale 0. ¿Y cuántos microestados posibles tenemos? Uno solo, ¿sí? Sí. Que es que las 3 partículas estén en el estado fundamental. Y después acá podríamos tener el caso en que esta suma vale 1, digamos, ¿sí? N1 más N2, podemos ponerlo así, N1 más N2 más N3 igual a 1, es decir, una de las 3 partículas se encuentra en un estado excitado y las otras 2 en el fundamental. En ese caso, vamos a tener un 1 acá, ¿sí? Solo un H barra omega. Acá nos queda H barra omega. ¿Sí? ¿Y acá cuántos microestados tenemos posibles? Sería 3. Ay, sí, 3 microestados posibles, ¿sí? Y así vamos contando, a ver si podemos encontrar otra vez una relación, ¿sí? Donde en este caso asumimos n así, con un valor específico, pero en realidad n puede tomar cualquier valor y de hecho va a tomar valores muy grandes, ¿sí? Tendiendo a infinito, básicamente. Y lo que queremos hallar es una dependencia funcional entre el número de microestados, una dependencia funcional, perdón, entre el número de microestados y la energía. Bien. De nuevo, lo primero para ir a ver, armar esta tabla no siempre es necesario, no es estrictamente necesario, pero ayuda a ir entendiendo justamente cómo vamos calculando la cantidad de microestados asociados a una dada energía del sistema, ¿sí? Fíjense que cuando hablábamos de estos spines o del problema anterior, a fin de cuentas teníamos la combinatoria de n términos tomados de n1, ¿sí? Entonces, acá va a pasar algo parecido. Yo les digo, si quieren pueden empezar armando una tabla de este tipo y después lo que tienen que ver es justamente que, a ver, cómo pueden, cómo pueden reinterpretar, digamos, este modo de contar la cantidad de microestados asociados a una dada energía. ¿A qué me refiero con esto? Piensen, sigamos pensando en el caso de un oscilador armónico o de osciladores armónicos, perdón, en una sola dimensión. Y lo que uno dice es, ok, lo que tengo que determinar básicamente es cuánto valen todos los n's de mi sistema. ¿Sí? Entonces, es como que uno podría decir, a ver, acá, uno podría decir, yo divido, a ver, voy a hacer, para que me acostumbre a esto. Había unas flechas por acá.
Ok, lo que hacemos es una división e ir contando, es decir, acá en este primer campo, digamos, voy a ir colocando o voy a pensar en el estado excitado de la primera partícula, el estado excitado de la segunda partícula, de la tercera, etc. Si mi energía total del sistema, si la energía total, supónganse, es igual a, recuerden que estamos hablando del oscilador armónico unidimensional, y supongo que tenemos que es igual a 10 h barra por omega. Eso quiere decir que como máximo, digamos, una partícula va a estar en el estado de excitación décimo, digamos. O sea, podría tener una partícula que tiene esta energía y todas las otras están en el estado fundamental. Es decir, podría tener 10 puntos acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palitos, y en todos los demás 0, 0, 0, 0, ¿sí? O podría tener, por ejemplo, 9 acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 acá, ¿sí? O podría tener, no sé, 4 acá, 3 acá, van 7, 2 acá y 1 acá, ¿sí? Entonces fíjense que a fin de cuentas podemos ir como reinterpretando este modo de contar y lisa y llanamente podríamos pensar en estas barritas que las vamos acomodando en estos campos, ¿sí? Y además, yo podría decir, a ver, fíjense, miren esto que estábamos viendo recién. Yo podría pensar que este es un estado, ¿no es cierto? Este es un estado total donde tengo que el primero, por ejemplo, se encuentra, digamos, con una energía n h barra omega, ¿sí? En este caso supongamos que n es el estado de mayor excitación, digamos. Pero después tengo este otro estado que está acá, donde fíjense que la diferencia entre uno y otro es que moví una barrita, digamos, del primer campo al segundo, que es lo mismo que decir que esta barrita se movió a la izquierda de esta última barra verde que está acá, ¿no es cierto? Entonces fíjense que yo después, a fin de cuentas, lo que podría hacer es esto que les estoy mostrando recién, reinterpretarlo como que en el fondo tengo una serie de barras verdes que voy ubicando, digamos, que las voy escribiendo, las voy ubicando una después de la otra, y además tengo unas barras negras que puedo ir intercalándolas con las barras verdes, ¿sí? Entonces tengo básicamente un problema de combinación entre estas barras verdes y estas barras negras, digamos, ¿sí? Y eso me va a dar un modo de contar usando la teoría de combinatoria, nos va a dar un modo de contar estos microestados asociados a una dada energía, ¿sí? Entonces, el proceso sería, comiencen con esta expresión que es la más sencilla, ¿sí? Osciladores armónicos en una dimensión, y fíjense cómo hacen para contar la cantidad de microestados, pensando un poquito en este esquema, cuando el valor de energía toma un cierto valor, ¿sí? Que va a ser siempre en términos de este h barra omega, ¿sí? Pueden sacar, como les decía, este E0 afuera, porque para un dado n ese E0 es constante, y analizan, ¿no es cierto?, el n por h barra omega, ¿sí? Donde si la energía es, fíjense que la energía siempre va a ser la suma de los n de las distintas partículas por el h barra omega. O sea que el n, es la energía, perdón, es siempre un múltiplo entero de h barra omega más este valor constante, ¿sí? Y entonces piensen luego cómo hacen para esquematizarlo un poquito de este modo y ver cómo contean el número de microestados asociados a una dada energía. ¿Se entiende más o menos el camino? Sí, sí. Sí, ¿Marcos? sí, sí, se entiende. Bien.
no se preocupen si en el primer intento no sale, no es tan sencillo. Déjenme 2 segundos, a ver si, y con esto cerramos. Fíjense que miramos recién el problema 7, ese pueden terminarlo con lo que ya vimos. El problema de recién es el 4, y si terminan esos, fíjense que pueden resolver la primera parte del problema 2. Ya después se habla de un espacio de fases, eso tiene que ver con algo que seguramente vamos a ver con el profesor. Y del problema 3 pueden empezar a ver también el segundo ítem, ¿sí? El orden sería, yo diría, terminar el 7 y el 4, fíjense, intenten, y yo en todo caso tomo las soluciones ya la próxima clase, del 7 y el 4, y empezar el segundo y el 3, solo estos puntos que pueden hacerlo, digamos, con el contenido que vimos hasta ahora, que es el conteo de microestados.